Pues yo quisiera hablarles también de lo que Dios ha tratado en mi vida en estos últimos, pues qué diremos, meses. Y es acerca de mi relación con mi esposa, que falleció el 5 de enero del 2018. Este enero cumplió un año. Vivimos 40 años juntos. Tuvimos 35 años casados, 5 de novios. Tuvimos 3 hijas, las cuales se quedaron una de 31, una de 33, una de 28 y una de 24, las dos más grandes casadas. Y fue una situación pues algo difícil, algo muy duro. Yo en los primeros meses, en enero, febrero, marzo, yo creo hasta hace un año, abril, pues llegó un momento donde dentro de mi mente ya no tenía nada sentido, ya no tenía yo por qué seguir. Es un encuentro muy cara a cara con Dios, donde ¿qué pasó con tanta gente que en determinado momento estaba orando? De hecho, les doy gracias por todas sus oraciones, específicamente por mí y por mi esposa. Y como que tuve la mente en blanco, donde no quería pensar mal, no quería cuestionarme, no quería de alguna manera, porque en el momento cuando ella murió en ese 5 de enero, porque hagan de cuenta que estaba todo preparado. A mi esposa la estaban esperando ya en Monterrey, en un laboratorio le iba a pagar todo el tratamiento. Era un caso muy especial. Fuimos a Monterrey, sacaron todos los análisis y nada más por un detallito tuvimos que regresar a Chihuahua para subirle, era la creatinina. Traía 2.3, 2.7 y tenía que traer un mínimo de 2. Entonces dijeron, no, pues fácil, nomás vaya y que salga el estudio, inmediatamente se la trae y la metemos al tratamiento. Iba a ser un tratamiento muy caro. Yo jamás pensé que se fuera a morir en esa etapa. Había mucha gente, muchos pastores, muchas iglesias, gente de muchos lados que me mandaban mensajes que estaban orando por ella. Entonces no, era lo menos que podía yo pensar que ella muriera. Sin embargo, esa noche, ese día, pues fue así como una puñalada, como un choque, como que a partir de ese momento, repito, estaba en blanco y pude sentir claramente de Dios cómo no te conviene tener el corazón herido. Entonces como que eso mismo me hizo bloquearme. Lloraba inesperadamente al ir manejando, al estar en la casa, al estar en la iglesia. Mi hija más chica me metió a un gimnasio donde estaba ella, para acompañarme y para que me despejara. Porque también anímicamente pues me pegó, bajé mucho de peso. Y muchas veces estaba ahí haciendo ejercicio y ahí me soltaba llorando, como que me envolvía algo que no estaba en mí. Muchas veces ministré gente en contra de la depresión. Muchas veces oré por gente, aconsejé gente, pero es algo que no está en ti controlar. Es algo que llega, es algo que te envuelve. Entonces, pues, ahorita escuchando un poquito de lo que han estado hablando, como que uno no puede forzar a las personas a que se metan en el cuadro de uno. O sea, yo no los puedo forzar a ustedes a que se metan en mi experiencia, ni en lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces, en ese momento como que se me venía a mi mente
Entonces, ¿cómo es Dios? ¿O por qué tenemos que pasar por tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por tanta angustia? ¿Por qué decimos que Dios es bueno? ¿Por qué decimos que Dios es proveedor? ¿Por qué decimos, y qué de estos momentos? Entonces ese proceso, que aunque uno no quiera desearle ni al peor enemigo, yo creo que llega. No quiero asustarlos, ¿verdad? Pero como que es una madurez interna. Entonces lo que yo aprendí es de que yo no puedo hacer a Dios a mi imagen y a mi semejanza. Yo no puedo decir que Dios es malo. Yo no puedo decir que Dios no comprende. Muchas veces nos escudamos y hablamos de pruebas, hablamos de situaciones, hablamos de cosas. Y yo creo que la clave para salir adelante precisamente está en que a pesar de, Él sigue siendo Dios. Pero ¿cómo es Dios? ¿O cómo se describe Dios a ti mismo? Porque tú no puedes decirle, no, mira, es que te está pasando esto porque, pues no hay una receta, no hay un diagnóstico claro. ¿Y sabes qué? Tu esposa se murió porque Dios quiso. Bueno, eso es un término muy al aire. O tu esposa se murió por esto y por esto y por esto. Hay cosas que yo creo cuando estemos en el cielo es cuando entenderemos por qué. Porque mi esposa pues era una persona muy joven, 56 años. Habíamos estado 31 años en el ministerio. Habíamos abierto 2 iglesias. Pues estuvimos bastantes años. Ella estuvo, ahorita tenemos 26 años en el ministerio en la cárcel. Ella hubiera tenido 24. Y entonces, como que cuando Dios trata en esos juicios, o que Dios castiga, entonces, ¿cómo vas a actuar? Como que llega un momento en tu respuesta, ¿cómo vas a actuar? ¿En base a la palabra de Dios, en base a tu relación con Él, o en base a tus sentimientos? Entonces, como que ese brinco en el proceso, como que tus sentimientos pues no entran. Y es una cosa muy dura. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo siento, es que no siento ir, es que siento que tengo que estar ahí. Pero no se trata de lo que sientes, se trata de qué te está diciendo Dios que hagas. ¿Cómo debes de actuar a pesar de? Entonces en un momento de esos de angustia, de esos de estar llorando ahí, ahora medio me controlaba, pero tenía 3 hijas que a lo mejor estaban tanto igual que yo o a lo mejor más en esa situación que cuando procuraba salir adelante me topaba con una de ellas y son 3. Entonces cuando no es una es otra u otra. Y pues gracias a Dios ya ahorita en este año pues parece que ahí la llevamos. Pero ¿cómo cuidar el corazón en una situación de esas? ¿Cómo no hacer caso a tus sentimientos y cómo someterte a lo que Dios te dice, a lo que Dios te está enseñando? Ahora, ¿cuántas veces hemos ministrado nada más de oídas? O sea, yo aprendí mucho de Job. Cómo es necesario a veces estar en ese proceso para que verdaderamente pueda uno crecer. Porque, repito, se mueve uno mucho por la carne y se mueve uno mucho por los sentimientos. Se hiere uno muy fácil con las personas. Y precisamente como escuchábamos ahorita, ¿verdad? Que me robaron, que me mintieron, que me engañaron. Sí, pero ¿y si era Dios, entonces por qué actuamos de una manera equivocada? ¿Qué dice la palabra? Ahora, si Dios instituyó su autoridad, si Dios instituyó a sus hijos, si Dios puso un orden de autoridad,
pero en base a tus sentimientos tú frustras o tú tumbas lo que Dios está haciendo sobre ti, pues vas a tener que volver a empezar desde abajo. Entonces en ese momento, en uno de esos momentos, porque fueron varios, uno de esos momentos me dijo: ¿podrás tú en determinado momento estar delante de la iglesia y poder decir que yo soy bueno? En la actitud que tienes en tu corazón en este momento. Porque a pesar de que yo había escuchado, no te conviene tener tu corazón herido. No sé cómo explicarlo para que lo pudieran captar. Es una lucha interna de convencerme a mí mismo para aventar algo hacia las personas. Entonces puedes decir que a pesar de que tu esposa se murió, yo soy sanador. ¿O cómo va a ser que tú, siendo el pastor de la iglesia, vas a tener gente enferma delante de ti y teniendo la duda de que yo los puedo sanar o no los puedo sanar? Entonces es algo que te derrites en su presencia. O quién soy yo para ti, o vas a creer o no vas a creer. Entonces, ¿cómo tener nuestros ojos puestos en Dios? Porque la lucha no es contra carne y sangre. O sea, versículos tan sencillos que en determinado momento hemos manejado, en esta ocasión se hicieron profundos. Manejamos mucho las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra vida. No son carnales, sino son poderosas en Dios. Entonces, ¿a qué le vas a hacer caso? ¿A tus sentimientos o a lo que Dios dice? Y en determinado momento pareciera uno una persona ingrata a los ojos de la carne. Entonces, porque vienen también muchos argumentos. Entonces no la quería, entonces es puro cuento lo que está diciendo, son puras mentiras, o es muy ligero en su palabra, es muy ligero en su conducta. Pero en otro de los procesos pude entender claramente 4 aspectos que Dios habló directamente a mi corazón. Número 1, necesitas conocer a Dios. Necesitas verdaderamente conocer a Dios. Y no puedes hacerte una imagen ni una semejanza de qué es o cómo es Él. Tienes que conocerlo. No puedes lujuriar en tu espiritualidad, no puedes lujuriar en tu alma, en tu espíritu, no, tienes que conocerlo. Tienes que tener esa relación. Número 2, tienes que ser totalmente libre de esas heridas. Esas heridas no nos dejan avanzar. Esos complejos, esos traumas, esas dudas, no nos dejan fluir en lo que verdaderamente Dios quiere. Porque a final de cuentas no somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos confesado, ya no vivo yo? ¿Qué? A ver cuando les toque, a ver si es cierto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora, o sea, ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo o sea, a pesar de todo lo que tú traes atrás, esos versículos como que empiezan ay caray, qué ligero he sido, qué injusto he sido, qué duro he sido. Entonces, número 1, conocer a Dios. Número 2, ser totalmente libre. Número 3, entender mi propósito. ¿Cuál es mi propósito a pesar de todo? Y si yo logro entender esas 3 cosas, conocer a Dios, ser libre en mi espíritu, en mi alma, entender mi propósito, entonces podré marcar una diferencia en todo lo que yo haga. Y ya no podré ser tan ligero. Y en ese proceso estoy. Ya no lo hago por hacerlo. De hecho, estuve leyendo por ahí y ha cambiado mi manera de adorar, porque la manera de adorar, en el término griego, la adoración es que verdaderamente te enfoques en Dios. Y nosotros muchas veces tenemos algo muy cristianoide, o como decían ahorita, ¿no? muy evangélico, que la adoración es música, que la adoración es levantar tus manos, cerrar tus ojos. Pero la verdadera adoración es enfocarte en Dios, en dedicarle a Dios.
Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. A veces no adoramos en los servicios porque vivimos una vida muy ligera, en pecado, muy almática, y espiritualmente estamos huecos, estamos vacíos, estamos inmaduros. Entonces cuando hacemos de nuestra vida una vida de adoración, es cuando marcamos la diferencia. De hecho, no se trata de orar por orar, hasta en ese aspecto. No se trata de llegar a la mesa y Padre, te doy gracias por esos alimentos en nombre de Jesús, amén. Ya de repente cumplimos nada más con el requisito, ¿eh? No. Debe ser todo un acto de adoración, de reverencia. Señor, gracias. Porque a pesar de que hoy, imagínense como dijo ahorita Bernie, que iba a durar un año sin trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, o sea, cómo nos enfrenta, ¿no? Entonces, Padre, a pesar de que, pues, no soy digno, tú haces llegar estos alimentos a mi mesa. A pesar de que no hice nada, alguien llegó, alguien llamó, alguien me dio, porque no se trata de mí. Entonces, no se trata de orar por orar, no se trata de cantar por cantar, no se trata de ir a servir por servir, no se trata de ir a las cárceles por ir a las cárceles, se trata de que tu vida marque una diferencia viviendo una vida de adoración a Dios. Tu vida esté enfocada en Dios y que no hagas a Dios a tu imagen y a tu semejanza, porque cuando lo haces a tu imagen y no se hace como tú quieres, entonces no te funcionó Dios, y te hieres y te frustras y te amargas. Y eso no es Dios. Y así estamos en el proceso. Hay muchas cosas más que pues necesitaría un poquito más bosquejadas, en términos generales. Gracias por sus oraciones. Ahí la llevamos. Y repito, hay que tener una vida de adoración. Dios los bendiga.